sobre un tema que, bueno, que muchos nos preguntamos, que hay muchas dudas, pero que es fundamental comprender de qué se trata. Estoy hablando del plasma, un tema que todos creemos escuchar algo, pero a veces no es tan clara la información. Por eso llamamos a él, al que más sabe, al que nos va a poder ayudar a entender más sobre este tema, y estoy hablando de Daniel Fontana. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias. Hola Natalia, buenos días, un gusto estar con vos. Sí, muchas gracias. Para nosotros también es un placer, Daniel, sobre todo en este momento, ¿no? Donde hay tanta confusión, quizás respecto a la donación de sangre, por un lado, a la donación de plasma, por el otro. Eh, ¿De qué se trata donar plasma? Vamos a empezar por esta parte para después explicar para qué se usa. Pero ¿de qué se trata donar plasma? Bueno, la base científica de esto está en que los pacientes recuperados tuvieron contacto con el virus, crearon y formaron su sistema inmune anticuerpos, estos anticuerpos están circulando en el plasma, es decir, que cuando nosotros tomamos esa donación de ese paciente recuperado, y separamos el plasma, ese plasma transfundido a un paciente que está con la enfermedad en curso, esos anticuerpos pueden ayudarle a evitar la progresión de la enfermedad. Esto está en estudio, obviamente. Nunca curar, porque todavía no se ha demostrado un medicamento efectivo para el COVID-19. Ahí está la Pero clave en sí lo que decís. No cura el es, plasma. El plasma tampoco es tratamiento para todos. Para algunos sí y para otros no. exacto, porque está visto, hay un informe muy importante de Estados Unidos sobre unas 20.000 transfusiones que se han hecho. Es un informe en un trabajo científico Sí, que se publicó hace unos 10 días, donde precisamente observan primero que no pueden comprobar efectividad, porque transfundieron a 20.000 pacientes conjuntamente con otras medicaciones y no pueden discernir si los pacientes que se recuperaron por el plasma o por las otras medicaciones que le indicaron, digamos. claro. Pero lo que sí se vio en ese informe es que, y lo infieren, no lo confirman, es que podría haber mejorado la mortalidad de los pacientes, la mortalidad, en función de dos motivos. Uno, que en el transcurso del tiempo hayan mejorado los cuidados y los médicos y el equipo de salud haya mejorado su entrenamiento y haya tenido mejores cuidados con los pacientes. Y la segunda inferencia, por lo cual proponen hacer estudios de investigación para comprobarlo, es que iniciaron la transfusión de plasma en etapas más tempranas. Es Claro. decir, se infiere que los pacientes que reciben el plasma en etapas más tempranas, no en pacientes que están con respirador y que han cursado ya daño parenquimatoso, en esos pacientes no está indicado. ¿Qué es el daño Esos parenquimatoso? Expliquémoslo, Daniel, porque hay mucha gente que el nos ve daño que no. claro, el virus genera una tormenta de citoquinas, que es una reacción inmunológica exagerada, y se produce un daño en el pulmón, un daño en el riñón, en las arterias, en los vasos sanguíneos. Parénquima se llama al tejido, digamos, al tejido de Clarísimo. los órganos. Es decir, que una vez que hay daño orgánico, es muy difícil, diría imposible, que el plasma pueda favorecer la evolución de la Y enfermedad. acá Así hago que una todo, pausa y un paréntesis también, ¿no? Porque es obvio y entendible la desesperación de quienes tenemos un pariente o un ser querido que está atravesando esta enfermedad y está en una situación crítica, pero es importante también llevar tranquilidad a la sociedad. Los médicos son los que oportunamente saben si el tratamiento puede intentarse o no. exactamente, es así porque hay un equipo médico que no solo son los terapistas, sino también los infectólogos, los clínicos, los responsables de medicina transfusional, los hemoterapeutas. Es decir, todo este conjunto de profesionales son los que están al día hoy con toda esta información. La hemos compartido permanentemente en los ensayos clínicos y en todos los trabajos que se están haciendo, y ellos son los que definen, en alguna manera, el momento exacto en que se debe transfundir el plasma en caso que el paciente en esa etapa de la evolución de su enfermedad lo requiera y se defina que hay que transfundirlo. Ahora, en caso de que se defina que hay que iniciar un tratamiento de plasma, ¿esa gestión la tiene que hacer la familia? ¿La hacen los médicos a través del hospital público o privado donde se está atendiendo? ¿Cómo es el proceso? Bueno, en este momento la verdad es que hay menos donantes que demanda. El problema es que la demanda ha sido bastante injustificada en algunos casos. Claro. Entonces, hay programas para captar donantes,
la debe resolver no los pacientes, no los familiares, es una resolución que la tiene que hacer el propio equipo de salud del hospital o de la clínica privada. Es decir, hay todo un sistema de una red de hemoterapia muy importante y muchos lugares donde están captando plasma a través de las donaciones. Esa red está muy interconectada y no tiene que cargarse la responsabilidad en caso que haya una decisión profesional de indicar la transfusión. Esta decisión profesional tiene que estar acompañada de la solución, es decir, de cómo se provee de la red para poder dar esa respuesta. No cargar a los familiares, que además que están con este problema. Sí, esa angustia también, Importante, obviamente, que angustia, emocionalmente te pone en una situación de absoluta debilidad. y además con pocos elementos para poder Sí, solucionarlo por los supuesto, familiares. por Tiene que darle supuesto. la solución el equipo de salud del hospital o de la institución privada donde está internado en caso que ese equipo de salud defina hacer una transfusión de plasma. Completamente de acuerdo. Ahora, hay 28.531 recuperados. ¿Todos pueden ser donantes de plasma, Daniel? No, Natalia, no, porque se ha comprobado por trabajos muy importantes también, y lo estamos comprobando nosotros en nuestro país, que una vez que se hace todo el tamizaje, que ahora yo te lo puedo comentar, es Sí, decir, primero la sensibilización y el llamado, o se acerca o llama porque lo escuchó en la prensa a un paciente recuperado, es decir, primero es la expresión de la voluntad, es un acto absolutamente voluntario, en su libre elección, no puede estar coercionado por absolutamente nada esta persona. sí, es Una solidario vez prácticamente, una decisión solidaria que Absolutamente, tomás o no. como toda la donación de sangre es solidaria. Sí, Y una vez que, primero hay un grupo de donantes que en su libertad de acción definen no acercarse a donar y no se fidelizan con esto. Es decir, ya primero ahí hay un grupo que no tiene la voluntad de donar. Luego se lo llama, se trata de fidelizar a otro grupo más, luego se le hace una entrevista profesional para ver precisamente si está en condiciones clínicas y ver todo lo que es el mundo de la donación sí, que es en cuanto enorme, que hay un montón de cuestiones a tener en cuenta. muchísimo, edad, estado de salud, este, Los mayores peso. de 65, por ejemplo, son los que no pueden donar, es una de las No, cuestiones no. importantes, la edad. En este caso está limitada la donación a ellos, porque Ujú. generalmente son los pacientes que tuvieron mayor, en algunos casos en la donación de sangre, con una justificación médica se permite donar Claro, mayores. plasma es otra cosa, En este caso de COVID, es claro. otra cosa. Entonces, una vez que el profesional lo avala, luego hay que hacer una toma de muestra, porque 3 de cada 10 probables donantes no tienen anticuerpos suficientes en Claro. su plasma para ser transfundidos y que sean eficaces. Una vez que Tendrían se que hace tener todo. fuerza para transmitirle a la gente y que lo comprendamos. Es a ver cuánta fuerza tienen esos soldaditos de ese plasma del donante, digamos, para hacer frente a esta batalla. Exacto, exacto, porque son, como vos decís muy bien, soldados extras que le estamos transmitiendo, transfundiendo al paciente que está con la enfermedad del curso, que se suman a sus soldados, que son los que él generó con su sistema inmune, y a veces hay donantes, eso está en estudio, me vas a preguntar por qué, pero no voy a poder darte la respuesta, Sí. porque hay algunos recuperados que no tienen suficientes anticuerpos. Entonces, 3 de cada 10 no están en condiciones de ser donantes efectivos. Una vez que se hace toda esta MIS, en el mundo el promedio es un 15 o un 20% de donantes que estarían en condiciones de donar. Y luego hay que, por ejemplo, el Ministerio de Salud de la Nación puso en marcha este día, hoy precisamente, un programa con la Dirección de Acciones Territoriales, de hacer todo esto que acabo de decir, y además la Dirección de Acciones Territoriales pone su logística para una vez que se le otorga el turno en los 6 centros de donación que tenemos nosotros, para este programa del AMBA específicamente, ir a buscarlos a su casa, llevarlos al lugar de donación y reintegrarlos a su domicilio. Es decir, todo, Es muy todo esto hay importante que. esto que decís, Daniel, porque se está garantizando una cercanía con los potenciales donantes, que ya explicaste bien. No todos son donantes, hay un montón de consultas tipo triage que se van a hacer y una vez que se define quiénes pueden, se los va a ir a buscar y se los va a trasladar, por supuesto, al lugar para que lo hagan y así poder empezar a tener un volumen mayor de plasma disponible.
Exacto, sí, 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 es importantísimo. La provincia de Buenos Aires tiene un programa similar que lo puso en marcha con el CUCAIBA, el Sí, Centro Único de Coordinación y Ablación e Implantes de Órganos de la provincia de Buenos Aires, que también ha hecho la logística para acercar los donantes a los centros de donación, es decir que, y las provincias en general, cuando lo pongan en implementación, algunas ya tienen varios donantes, lo han hecho de esta manera también, claro. se les pone al servicio del recuperado toda la logística a los fines de favorecerle la donación, que es lo que debe hacer los programas públicos. Bueno, Daniel, te mandamos un abrazo grande. Gracias por aclararnos esto que es tan importante, porque para tener la calma necesaria en estos momentos tan difíciles tenemos que tener la información precisa. Así que has aportado mucho para que esto suceda. Gracias. Gracias a vos y a disposición, Natalia, cuando lo necesites. Muchas Gracias, gracias. muy amable. Bueno, Daniel Fontana ahí nos aclaraba, ¿no? Plasma sí hay que donar. Si sos recuperado o recuperada, hacelo, chequeá si podés hacerlo y estarías ayudando solidariamente a un montón de gente. Pero vos, si sos familiar, también entendé que son los médicos los que van a ir definiendo cuándo o si es posible que esa donación de plasma o que ese plasma sea un tratamiento que se pueda intentar. Tranquilidad, porque hay un montón de cuestiones que van a avanzar, que se está trabajando, pero lo que tenemos que tener es esencialmente conocimiento y mucha confianza en los equipos técnicos, que son los médicos en este caso.